Buenas. Bien, el trabajo de matemáticas tenía que, por lo menos se diseñó y está para continuar un proyecto que se viene realizando en la normal desde el año 1997, pero a la vez responder al modelo sociocrítico que la normal impulsa y también a la pregunta de cómo desarrollar pensamiento matemático desde el uso de las tecnologías. Y además de eso, responder al proyecto de la familia, el acuerdo inicial. Entonces todo esto llevó a una cantidad de anotaciones y de hecho desarrollo en el Classmen de este proyecto 1 a 1, cómo integrar todo lo que se venía haciendo a este nuevo proyecto. Esto llevó de lógico a una cantidad de ideas, y esta lluvia de ideas, al colocarlas en práctica en el aula de clase, generó bastante choque. Nosotros sabemos que el mundo de la cotidianidad está lleno de obstáculos. Lo primero era desarrollar las clases con internet. Entonces preparar webs, preparar entrar a Wikipedia, porque se trataba, por ejemplo, en el aula de clase de desarrollar la temática, y entonces después que el estudiante encuentre en la internet, en la interfase, todo lo que se habló en el aula de clase. Eso equivalía a que había que entrar a espacios como Wikipedia para luego mandar a los estudiantes allí a revisar que lo que se decía en el salón de clase tenía bastante connotación, por lo menos en lo que se desarrollaba, lo que se podía cualquier ciudadano del planeta observar en la internet. Pero la carencia del internet entonces obligó a buscar otros medios, y en estos medios por lo menos replantear toda la epistemología de la matemática, y para responder a las estudiantes con tareas que les sirvieran de observación y de preparación en el mismo núcleo familiar. De allí que al mirar entonces la geometría, cómo permear y cómo hacer todo esto, se desarrolló en el aula de clase no un espacio para enseñar matemática, sino un espacio para argumentar la matemática, Danilo. Sí. De allí que no hubo una clase de matemáticas donde no se le tratara al estudiante de explicar cómo sucedía cada fenómeno, desde la construcción de las tablas de multiplicar, pasando por la construcción de las tablas de dividir, pero todo desde el espacio geométrico. De allí que para mí fue, es decir, más cómodo trabajar, porque estos espacios, la interdisciplinariedad con el compañero Danilo, con la seño Yamile Dede y con la seño de sociales, cuando se habló de teorías ya precisas como fue el plano cartesiano, para darle ubicación a los sujetos, y esto a las estudiantes dentro de un contexto, y hacerles pie de que la matemática, lo primero que debe hacer el sujeto es contar consigo mismo. Si él no se considera como ser pensante, va a asumir la matemática como lecciones para aprender, y de allí que para aprender, de allí que esto tenga que ser memorizado, pero bajo esta ayuda de la tecnología. Dani lo sigue subiendo. El estudiante puede analizar cómo se construyen las distintas fórmulas matemáticas. Todo esto se hizo en las aulas de clase, y aquí está la experiencia de las estudiantes para que ellas hablen de cómo les fue desde su experiencia en el aula, en la clase de matemáticas. Hay 3, pero creo que no hay tiempo para escuchar las 3. Sí hay tiempo.
Las experiencias que hemos tenido en el área de matemáticas han sido gratificantes, ya que hemos aprendido a socializar nuestras experiencias de la vida con las teorías de matemáticas que nos sirven para pensar y desarrollar todo aquello que podemos ver en el fenómeno natural, que muchas veces es el entorno. En el área de matemática utilizamos programas como lo fueron Color Paint, Inca Present, que como no teníamos internet tuvimos que utilizarlos. Entonces el profesor nos explicaba una forma didáctica, porque con un papel nos ponía a armar figuras y nos explicaba así los volúmenes y las áreas de cada figura, lo cual a nosotros no nos tuviéramos que memorizar, sino solamente recordar lo que hicimos con ese papel. Después de hacer esto, lo escribíamos en el computador y para que quedara registrado allí. Las casas todos los días nos dejaba tareas. Nos dejaba tareas y no nos decía las cosas, sino que primero nos ponía a pensar y después él nos explicaba las cosas. En la casa interactuaba toda la familia, porque él nos ponía, por ejemplo, a medir el cuarto, la cama. Entonces teníamos que utilizar no siempre ayudas como el metro, sino otras cosas como una cuerda, cosas así muy sencillas, y nuestros padres podían facilitarnos. Bueno, se trató en la medida de lo posible de integrar la experiencia cotidiana del estudiante al razonamiento lógico, que es lo que se busca. Es decir, en el aula de clase no se pretende dictar una determinada teoría, sino que el estudiante, a partir de su propia experiencia, empiece a desarrollar su propia escritura. De allí se puede hacer tomas de lo que los estudiantes han desarrollado, son sus propias escrituras. Se puede analizar cómo conceptualiza un estudiante y cómo conceptualiza otra desde su propia experiencia. Lo que el estudiante hacía a pie, no únicamente la experiencia, como es una escuela normal, también tenemos que responderle al proyecto de formador de formadores de la normal. Entonces, la experiencia matemática inicial se hacía desde el doblado de papel, para que luego la niña tuviese una claridad conceptual de qué era lo que iba a hacer en el programa como Color Paint y en CAWORK cómo desarrollar la teoría. Quizás si la experiencia logra entrar a fases como el internet, que sea mucho más rápido. Por ejemplo, en la teoría del plano cartesiano intentamos bajar a Google Earth para que el estudiante tuviese la experiencia de mirar su municipio desde el plano satelital y poder localizar sus viviendas y mirar que el análisis que hace desde el salón de clase es justamente lo que sucede en una realidad, porque es demostrarle al estudiante que lo que piensa, argumenta, es fácilmente comprobable, es fundamental para desarrollar el pensamiento matemático. Bueno, mil gracias.